Desde hace años, a los argentinos se nos impone lo urgente sobre lo importante. Y es tiempo de que deje de ser así. Llegó el momento de extender la mirada, de ir más allá del día a día, de pensar los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante. La experiencia mundial es elocuente. Existe una íntima conexión entre la calidad de las democracias y el desarrollo económico y social inclusivo y sostenido. Por eso, desde su lugar, Clarín quiere aportar a este desafío nacional debate público y pensamiento crítico. Somos un grupo argentino de medios que desde sus orígenes buscó contribuir a la democracia y al desarrollo del país. Aprendimos lo importante que es planificar a futuro, y el futuro es hoy. Clarín propicia y gestiona espacios para el debate de ideas y la reflexión de la vida pública, con la mirada puesta en lograr una más solidaria y productiva convivencia social y un ejercicio más responsable y colaborativo de la acción política para alentar las inversiones, el trabajo productivo y la inclusión social. Los problemas de la democracia se corrigen con más democracia, los del subdesarrollo con mejores políticas y prácticas económicas. Por eso, el objetivo de este seminario es pensar la democracia y el desarrollo con una mirada a largo plazo, con la certeza de que tanto en los disensos como en los consensos vamos a encontrar las mejores soluciones. Quedan todos invitados a participar del programa de seminarios Democracia y Desarrollo, con una idea en común: pensar un país mejor. Este es uno de los seminarios Democracia y Desarrollo organizado por el Grupo Clarín. El cuarto, nos queda uno en octubre, tan interesante como todos los que estamos presentando. Y la idea que nos reúne es pensar la Argentina a largo plazo, nada más y nada menos. El tema de hoy es transporte para un país en movimiento. Transporte. Antes de presentar a todos los disertantes y de escucharlos, vamos a presentarles un video que tiene datos muy importantes sobre la situación del transporte actual en nuestro país. Los sistemas de transporte son cada vez más importantes para el desarrollo de un país. Favorecen la competitividad de las economías y preservan y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. En Argentina, los desafíos que tenemos por delante son tan complejos como urgentes. El 95% del transporte de cargas se realiza por camión y a través de rutas de un solo carril. Esto implica un enorme sobrecosto, un riesgo suplementario para la vida de las personas y un serio perjuicio para el medio ambiente. Durante la última década, las autopistas se expandieron a un ritmo de solo 70 kilómetros por año. Hoy representan menos del 10% de toda la red vial. Sin embargo, en el mismo lapso, las cargas que se trasladan a través de ellas se duplicaron. Sus costos se incrementaron en términos reales casi un 40%, pese a los subsidios millonarios. La eficiencia global del sistema logístico decayó por falta de inversión y fue ampliamente superado por otros países en vías de desarrollo como Brasil, México y Turquía. Argentina es uno de los países de la región donde es más alto el costo medio del transporte de cargas y también el número de víctimas de accidentes de tránsito, tanto en rutas como en las áreas urbanas. Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en tener una red de subterráneos.
desde los años 60 se expandió muy lentamente. Hoy es menor a las del DF, San Pablo y Santiago de Chile, que tienen menos de la mitad de la población que Buenos Aires. En 2008, los ferrocarriles metropolitanos transportaron un 6% menos de pasajeros que una década antes y además se hicieron más lentos. En ese mismo periodo, subieron los pasajeros en Brasil un 28% y en Chile un 83%. En Buenos Aires, un trabajador necesita en promedio 2 horas y media por día para ir y volver de su trabajo. Si este tiempo se bajara a la mitad, cada persona económicamente activa ahorraría 1 hora y cuarto, y eso bastaría para que el Producto Bruto Interno General de la región se incremente entre un 7 y un 10%. Lo mismo pasa en otras grandes ciudades, como Rosario y Córdoba, donde no hay subtes ni trenes. Los subsidios al transporte bajaron el precio del boleto para los usuarios, pero generaron una seria distorsión de costos respecto a otras regiones y ciudades. Para empezar a revertir esta situación, hay que coordinar esfuerzos entre públicos y privados. Tenemos que encontrar soluciones integradas tanto para las cargas como para los pasajeros, para la larga distancia y para las ciudades. Los invitamos a debatir cómo debe ser el sistema de transporte de un país en movimiento. Democracia y desarrollo. En todo lo que pensemos, puede haber una coincidencia. Hoy nos acompaña Luis Serioto, periodista del diario Clarín, y le pedimos un comentario sobre el video. Hola, buen día. El video está bastante completo. Lo único que quisiera agregar es que este año se van a patentar 20.000 camiones nuevos. Va a haber 20.000 camiones más en las rutas argentinas. En el mejor año de los años 90 se patentaron 16.000 camiones. O sea que este año, que es uno de los peores de la década, van a ser casi un 20% más que el mejor año de los años 90. Se van a seguir incrementando la presencia de los camiones y la participación del transporte de camiones en el conjunto, en un país que ya tiene 100 millones de toneladas de granos y que va a seguir incrementando ese volumen, como ya se vio en la primera de las charlas organizadas por Clarín. Hace falta, sin dudas, mucha plata y sobre todo mucha planificación y coordinación, porque ni siquiera dentro del Estado los actores se están poniendo de acuerdo. La mesa que empieza ahora se llama Larga Distancia y Transporte de Carga, Infraestructura para el Desarrollo. Ahora vamos a presentar con un video al primero de nuestros disertantes. José Barbero es geógrafo graduado en la Universidad de Buenos Aires con posgrados en Economía del Planeamiento del Transporte en la Universidad de Toronto y en MIT. En la actualidad es investigador del CIPEC y decano del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Sin duda que hace falta inversión. Vamos a tener que ampliar la base de recursos, optimizar el uso de fuentes de financiamiento público y privada. En el sector transporte hay un buen lugar para participación privada en inversiones. Hoy en el mundo, por ejemplo, las terminales de contenedores, en general la está construyendo el sector privado, en los aeropuertos hay una participación privada muy fuerte, pero el sector público sigue teniendo un rol grande. En una buena parte de la red vial realmente son recursos públicos, en todos los que son sectores donde la densidad de transporte es menor o donde no es fácil cobrar, realmente el sector público tiene un rol grande. A nivel de la América Latina, y esto es más o menos lo mismo en el mundo, prácticamente 2/3 de las inversiones en el sector transporte son públicas y 1/3 en privado. Hay que aprovechar todo de la mejor manera posible. Ha habido muchas experiencias exitosas y fracasos. Creo que hay mucho de lo que aprender para hacer un buen uso y optimizar el uso de estas fuentes. En materia de los recursos públicos no solo se trata de gastar, sino creo que hay que poner mucho énfasis en cómo se gasta.
Hacer más con menos, realmente decir cuánto se invirtió en infraestructura y poner un número en dinero, bueno, es una forma de representarlo, pero hay que ver qué es lo que refleja eso en la realidad, ¿no? Me parece que todos los procesos que están por detrás de las inversiones, desde definir la cartera de proyectos hasta cómo se ejecutan, supervisan, etcétera, hay margen para unas mejoras importantes. El otro tema es capacidad institucional. Uno puede imaginar, como ha pasado incluso en algunos países desarrollados ahora, que había plata, pero no es tan fácil hacer. Hacer no es sencillo, para eso hay que saber desarrollar proyectos. Hay toda una cadena de valor, digamos, sobre todo en las obras de infraestructura, que requieren tener instituciones serias. Y buenas instituciones no es solamente tener capacidades técnicas en el Estado. Yo hace casi 40 años que trabajo en los temas de transporte y empecé en el Estado y la verdad que lo he venido viendo caer, sin solución de continuidad, año tras año, década tras década. Está muy débil, incluso si uno compara con otros países de América Latina que venían mucho peor que nosotros, van haciendo esfuerzos, van mejorando. Nosotros, en ese sentido, en cuanto a capacidades técnicas, capacidad de hacer planes, etcétera, realmente no estamos bien, estamos cayendo. Pero creo que instituciones no es solo eso, no es solo tener una burocracia ilustrada. Instituciones es tener un conjunto de reglas que permitan que todo este proceso se haga de una forma que sea socialmente eficiente, que balancee los distintos intereses, los juegues entre los actores. Creo que ahí tenemos un desafío, no solo una cuestión de ampliar la inversión, hay mucho que trabajar en este sentido. Y el tercer punto, y con esto cierro la presentación, es el tema de capital humano. Yo creo que más allá de tener nosotros más plata y mejores instituciones, para que estos sistemas anden bien hace falta gente, en todos los sectores de transporte, en sus distintas especialidades y en los distintos niveles, desde el operario de base menos calificado hasta los ingenieros y los managers más competentes. Y todo nuestro aparato educativo no está muy pensado para eso. Hay unas soluciones parciales, en algunas cosas sí, en otras no, pero me parece que esto requiere un enfoque un poco más integral en cómo formamos la gente para avanzar en esta agenda. Jorge Kohn es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Es consultor sobre ferrocarriles del BID y otros organismos internacionales. Recibió el premio del Banco Mundial a la excelencia profesional en materia ferroviaria y es miembro del Instituto de Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería. ¿Cuál es el problema estructural del sistema ferroviario argentino? Este gráfico lo que muestra es, para decirlo de manera fácil, es cuántas toneladas pasan por cada kilómetro de vía por año en distintos sistemas ferroviarios de América Latina. Esto está en miles. O sea, Colombia, que tiene un sistema muy chiquitito, que solo mueve carbón, por cada kilómetro de vía circulan más de 12 millones de toneladas por año. En Brasil circulan 11, en México circulan 4 y en Chile circula aproximadamente 1 millón de toneladas por kilómetro y por año. ¿Cuánto circula en Argentina? En Argentina solo circulan 600.000 toneladas por kilómetro y por año. El problema estructural del sistema ferroviario argentino es que no tiene tráfico. Las concesiones otorgadas a comienzos de los años 90 fueron por 30 años. El 1 de diciembre del año 2021 se termina la primera de las concesiones otorgadas, la de Ferroexpreso Pampeano, y creo que debemos empezar a pensar cómo sigue esta película, cómo siguen la historia, el futuro en realidad del sistema ferroviario argentino. Y así como hace 25 años se miró al sistema ferroviario norteamericano, la pregunta es ¿a dónde miramos ahora? Y ahora lo más interesante que está pasando ferroviariamente en Latinoamérica y posiblemente en todo Occidente está pasando en Brasil. Es un plan de expansión del sistema ferroviario brasileño que Dilma Rousseff presentó hace 2 años. Son aproximadamente 11.000 kilómetros de líneas ferroviarias fundamentalmente nuevas,
Y lo interesante del plan que presentó es que por primera vez, o digamos por un número, digamos, pocas veces en el mundo sucede que un plan de infraestructura terrestre tiene más kilómetros de ferrocarriles que kilómetros de carreteras. ¿Cuál es la concepción de ese plan? En lo central, la concepción del plan es el Open Access. Es decir, romper la integración vertical y tener, por un lado, responsables de la infraestructura y responsables de las operaciones. ¿Y cómo está diseñado esto? Está diseñado de que, por un lado, se van a otorgar concesiones por la infraestructura para construir y mantener la infraestructura por 35 años. Y por otro lado, van a operar sobre esa infraestructura operadores ferroviarios distintos, chicos, medianos y grandes, y se rompe la exclusividad comercial. Cualquiera que califique para ser operador ferroviario puede operar sobre la infraestructura y constituirse en un transportador ferroviario, de su propia carga o de la carga de terceros. Y el aspecto central de esto es que el riesgo de demanda, el riesgo de que nadie pase por esta red ferroviaria, la toma el Estado. El Estado le garantiza a los concesionarios de infraestructura que aunque nadie pase por las vías, le va a repagar durante esos 35 años el costo de construir y mantener la infraestructura. Entre concesionarios y operadores hay una empresa estatal. Esa empresa estatal es la que le va a pagar a los concesionarios y va a autorizar la circulación de los operadores y le va a cobrar por operar sobre esa infraestructura. Dado que las concesiones ferroviarias argentinas se acaban ya, porque 2021 está a la puerta de en la esquina, creo que es necesario repensar cómo sigue la historia, el futuro en realidad, del sistema ferroviario argentino. Y creo que ejemplos como el de Brasil, de romper la integración vertical, de introducir el Open Access, es uno de los modelos de gestión que tiene que ser analizado. Miguel Ángel Salvia. Es licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Economía del Transporte. Se desempeñó en áreas de planificación, evaluación y análisis de proyectos en la Secretaría de Transporte y en Vialidad Nacional. En la actualidad, es presidente de la Asociación Argentina de Carreteras. La red vial y todo el sistema de transporte, y lo mencionaba Barbero, requieren gran inversión. En realidad se discute, hay informes del Banco Mundial y ACEPAL donde dicen que esta región en su totalidad debería crecer por lo menos al 7% del Producto Bruto en inversión, de los cuales la mayoría sería en el sector transporte, para acercarse un poco y romper la brecha con los países del sudeste asiático. Mucho más si queremos estar en mejor posición. Esto implica que la sociedad debería asumir, la sociedad en su totalidad asumir el criterio de invertir más y obviamente también la sociedad debería asumir el criterio de invertir mejor, si es posible. Planificar mejor, ejecutar mejor y ejecutar las obras donde realmente hacen falta y no tener infraestructura ociosa. Por eso planteamos que hay que modernizar la red de caminos. Creemos que también hay que reorganizar el sistema de gestión de caminos. El sistema de gestión de caminos yo marcaba que es un sistema federal. Realmente la ley del año 32 generó un sistema federal de responsabilidades y de recursos en aquel momento. Esto fue variando en el tiempo y de alguna manera lo que hay que volver a un sistema en el cual haya corresponsabilidades. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene por qué discriminar entre una red nacional y una red provincial o una red municipal. El usuario es usuario y quiere una red que funcione en su totalidad. Por lo tanto, si el sistema es federal, lo que tiene que asumir es que hay criterios y parámetros y fondos que puedan abastecer a todas las provincias. Y tenemos también que complementarnos con el modo ferroviario. Nosotros no podemos plantearnos, por ejemplo, hacer una ampliación a una autopista donde al lado tenemos un ferrocarril que puede ser levantado en corto plazo. Sería una inversión absurda.
Digo, por ejemplo, la ruta 34 en Santa Fe, una parte de Sunchales al norte, tiene un ferrocarril al lado. Bueno, hay que levantar ese ferrocarril y no generar infraestructura que implica, digamos, socialmente un costo importante. Por eso creemos en la complementariedad con el modo ferroviario. Bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que habría que hacer pensando en la Argentina, el movimiento que se plantea este seminario? Bueno, en realidad, un tema menor que no se habla mucho, pero es vital y central, es una política de mantenimiento real integrada para cada tramo de la red. Nosotros no podemos permitir que la inversión que la sociedad nos da se destruya primero por una falta de mantenimiento. Necesitamos tener responsables por cada sector, por cada tramo de la red y además una política activa de mantenimiento. En esto también va algo que falta, que es una de las grandes ausentes en la política nacional en los últimos 40 años por lo menos, que es una política efectiva de control de cargas. Nosotros sabemos que una gran cantidad de camiones en esta atomización del sistema empresario de cargas va con cargas excedidas y esto limita la vida útil de los pavimentos y de las estructuras. Y para tener esto como plan posible, y ya ahora cierro, nosotros hemos planteado, y lo dejo planteado acá, que habría posibilidad de armar etapas concretas, en 2 etapas, que serán de 5 años si hay voluntad política, serán de 10 años si hay menos voluntad política de hacerlo, en el cual vayamos mejorando hacia un sistema que tenga una pavimentación mucho mayor del 34% que tiene hoy, llegar al 40%, que tenga un sistema con niveles de autopistas o autovías superior al que tiene hoy, en virtud de estos corredores estratégicos, que aumente la repavimentación, que es un tema no menor en nuestras redes, muy importante a desarrollar, y que permita también tener algunas obras de seguridad, un mantenimiento programado, un plan de control de cargas efectivo y la generación de un banco de proyectos. Muchas gracias. Gustavo Anschutz es ingeniero civil graduado en la Universidad Católica Argentina, con posgrado en Ingeniería Portuaria en la UBA y un máster internacional en Gestión Portuaria en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es presidente de la Asociación Internacional en Puertos y Costas. Recibió en 2004 el premio Arlog de Logística por su proyecto para el Puerto de Buenos Aires. El fomento del transporte multimodal. Bueno, de hecho, lo que estamos hablando, Argentina con una columna vertebral hidroviaria hasta el Río de la Plata salía al océano, luego un litoral marítimo. El costo de transporte por agua es 10 a 15 veces menor que el terrestre. Y el costo del ferrocarril, que aquí se habló, es 6 a 7 veces menor también que el camión. Entonces hay que idear sistemas, promover sistemas. Acá hay que empezar a usar la palabra fomento y promoción y no castigo, ¿no? Porque parece que queremos lograr las cosas todos con un castigo, ¿no? Y la competencia no es así, hay que fomentar que existan estos. Hay muchos ejemplos de Comunidad Europea, el Short Sea Shipping, hay una ley de fomento a que se use el transporte por agua. Entonces, ese fondo, que es de 45.000 millones, que debería aplicarse directamente al transporte. También hay que fomentar el transporte fluvial con ese fondo. Porque entonces, ¿por qué fomentamos solamente a otras cosas, ¿no? y no a esto? Los sistemas sustentables para la ejecución de mantenimiento y de ejecución de obras de infraestructura. Acá hay ejemplos realmente exitosos en la Argentina que se están copiando en otros países, como que es el ejemplo de la concesión de la hidrovía. Ese fue un ejemplo en donde hoy en día, hasta la crisis más tremenda que tuvimos, siguió funcionando porque se autopaga, es autónomo. Por un peaje los buques extranjeros pagan todo nuestro sistema de dragado de más de 1000 kilómetros. Ese sistema se está copiando en Brasil, se está copiando en Colombia, en Perú. O sea, hay que ir a sistemas autosostenibles, autosustentables. Y la sustentabilidad no es solamente el tema medioambiental y social. También hay que lograr la atracción de inversión privada y que tenga su rentabilidad en lo posible esos sistemas, para casualmente en estos temas que son tan dinámicos, el sector portuario, el transporte y la logística, se necesita un expertise muy grande de la parte privada. Y la logística mundial la manejan grandes grupos, sobre todo en el tema contenedores, que hoy en día se están concentrando. Si nosotros vemos la geografía de nuestro país, este podría ser, como ven, un esquema
Porque, como se dijo muy bien, el camión, casualmente, lo que tiene que pasar dentro de esta matriz es que empiece a recorrer distancias de 300, 400 kilómetros, con mayor rotación anual y alimentando centros de transbordo, donde el ferrocarril alimenta la hidrovía o al puerto marítimo. Cuando este desarrollo de transporte intermodal, que existe ya casos existentes en el mundo que se pueden mostrar, se termina de implementar con fomento de la hidrovía, con fomento del transporte intermodal, el volumen del camión es mucho mayor que antes. Uno diría, bueno, los camioneros se van a quejar de esto, pero no. El volumen de negocios que toma el camión es mucho mayor porque la rotación es mucho mayor, puede hacer hasta 2 viajes por día a veces, y estamos haciendo un transporte sustentable y sostenible. Pedro del Piero es abogado recibido en la Universidad del Salvador. Fue senador de la Nación por la ciudad de Buenos Aires entre 1997 y 2001. Fue director de Educar y síndico general de la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad es presidente de la Fundación Metropolitana. Cuando, me propusieron traer un tema aquí, pensé que hoy lo que tenía que estar presente aquí desde la Gran Buenos Aires es esa deuda o ese pendiente de infraestructura que es la autopista ribereña. La ribereña tiene una particularidad y quizás por eso ya lleva más de 30 años de demora en poder abordarse y decidirse, donde simplemente tomamos unas muy poquitas referencias de información dura y donde nos interesa especialmente remarcar lo que sería, la carga de esta área. La carga dura está en rojo. La Villa 31, el Puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus, el nodo Retiro, la Reserva Ecológica y el Puerto Doque, del Dock Sur. Y en todo caso una carga soft, que es el establecimiento de los gobiernos, la City, el casco histórico, el área logística todavía de Parque Patricios y Barracas. Pero además, aquí es importante tener en cuenta que esto es el nodo que junta ni más ni menos que la conexión norte-sur. Allí está marcado la Ruta 6, que para nosotros marca un poquito el límite de la Gran Buenos Aires, que es una vialidad importantísima en términos de logística, pero fíjense las diferencias de kilómetros entre el norte y el sur, si se quiere usar esto, o lo que significaría conectar las autopistas que están marcadas en azul. Haber demorado esto tanto tiempo ha significado en un impacto de usuarios y costos de operación el equivalente a 8.370 millones de pesos de septiembre de 2012. Es absolutamente imprescindible que haya un planeamiento participativo, que haya en ese planeamiento un fuerte componente de neuronas, de capacidad instalada de planificación, que la hay de sobremanera en Argentina, y fundamentalmente que la toma de decisiones se inserte en una gestión que en definitiva sirva como para legitimar el ejercicio de la representación popular. Tenemos con Luis una serie de preguntas que recibimos de ustedes. Hay una que hace el colega Alejandro Bianchi y se la formula que se anime a responderla. ¿Qué es cuánto creen que necesita de inversión global el sistema de transporte en la Argentina? No por sector, sino global. ¿Alguno se anima? Barbero. En realidad, cálculos, ¿cómo se calcula necesidad de inversión? Este es un gran tema. Hay dos grandes caminos, de arriba abajo, de abajo arriba. De abajo hacia arriba implicaría definir un programa, un proyecto, ver cuáles son los proyectos que lo integran, ponerle un precio, un costo y llegar. Eso no está hecho en la Argentina. El otro tema es tomar algunas referencias generales de tipo internacional.
Normalmente hoy en el transporte se piensa en niveles de inversión del orden de 1.5 del PBI, más o menos como el objetivo que tenían que tener en América Latina. Ese sería un poquito el piso, a eso deberíamos aspirar. Eso da unos 4.000, 5.000 millones de dólares al año. Y por lo menos, sí. En lo que hace infraestructura ferroviaria, rehabilitar o construir a buen nivel 1 kilómetro de vía cuesta $1 millón el kilómetro. De los 20.000 kilómetros de red ferroviaria actualmente en operaciones, podría haber unos 8 o 10.000 troncales que requieren un upgrade. No es urgentísimo, pero en una perspectiva de 10 años requieren un upgrade. O sea que estamos hablando de 8.000 millones de dólares, 10.000 en 10 años, 1.000 millones de dólares de infraestructura ferroviaria es lo deseable, no sé si es lo posible, es lo deseable. Y esto en una concepción en la cual la infraestructura tiene un rol importante del sector público y todo lo que es material rodante, locomotoras, vagones, queda en manos del sector privado. Creo que tenemos que en los ferrocarriles ir pensando en algo similar a lo que sucede en el transporte por carretera. Hay un rol del Estado en la infraestructura, los camiones y las locomotoras y los vagones son el área del sector privado. Hay un rol para el Estado en la infraestructura y la operación ferroviaria en sí misma es un área y un área de gestión y de inversión del sector privado. Sí. Salvia. Con respecto a nivel de inversión posible, bueno, hay un trabajo hecho hace unos años que plantea cuál es la brecha con los países del sudeste asiático y hace hincapié en la infraestructura. Entonces, ¿cuál es el monto de inversión necesario? Que hoy lo fijan algunos organismos, para romper esa brecha es el 7% de inversión en su totalidad, de los cuales la mitad debería ser al sector transporte también en totalidad. Entonces, creo que hay varios escenarios: mantener el esquema existente o hacer una política revolucionaria en serio con respecto al sector transporte, pensando en romper parte de esa brecha junto a otros elementos que habría que hacer. Sí, con respecto al tema del sistema portuario, creo que hay que hacer un gran esfuerzo en el tema del desarrollo logístico. Yo creo que hay unos 10.000 millones de dólares que hacen a la conectividad. Hay que pensar en priorizar ferrocarriles este-oeste que alimenten esa columna vertebral que dije a los puertos de la hidrovía y litoral marítimo. Y luego centros de transbordo, pero de la inversión portuaria concretamente, prácticamente hay una inversión que el Estado como mucho podría poner un 10-15%, el resto es inversión privada y que con buenas condiciones podría multiplicar por 4 o 5 esa inversión, así que no, o sea, el tema es sobre todo la conectividad. ¿Por qué? Sí. No, simplemente en el rango que yo planteé de costos de la ribereña, hay dos variables, variantes de traza que pueden llegar a ser las potables, una en 5.000 millones a febrero de este año y otra en 7.000. El dato que se está manejando, o sea, como posibilidades de fuente de estos recursos, básicamente es fideicomiso por uso y terrenos existentes que se liberarían de una traza original de superficie. Vamos a hablar de rutas y una pregunta que parece muy sencilla, creo que si se pudiera responder de un modo sencillo sería bueno, Miguel. San Luis pudo modernizar sus rutas, dice uno de nuestras personas presentes. Hoy es un placer circular, turísticamente incluso, por ellas. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no se hizo en otros lados? Bueno, hubo una decisión de inversión sobre algunas rutas importante. Podemos discutir el beneficio social de cada una de esas inversiones, pero es cierto, lo que pasa es que si el sector vial tuviera fondos, digamos, esta discreción y pudiera hacer autopistas y circular por rutas de separación en todo el país, yo diría mejor hagamos hospitales y hagamos las rutas que hacen falta desde el punto de vista social. Fundamentalmente, la ruta 7 fue hecha con mucho esfuerzo y me parece que fue una decisión clara del gobierno de hacer esa ruta y duplicarla. Algunas otras rutas también fueron mejoradas.
y no requieren ser autopistas. En realidad, lo que uno tiene que tener es un menú de opciones sobre una realidad como la de San Luis y como la de cualquier otra provincia, en el cual hace autopistas donde realmente hace falta, hace tercera trocha donde realmente no justifica una inversión tan grande, pero sí ayuda al tránsito, pavimenta las banquinas, evita los accidentes que puedan ocurrir, ese tipo de cuestiones. Creo que es un modelo, pero también tengamos en cuenta que sería muy grave que el país invierta en una autopista donde pasan 200 vehículos por día. Y esto es un tema serio desde el punto de vista del gasto social. Entonces, nosotros el gasto social deberíamos hacerlo en función de, tengo la necesidad, tengo la oferta, tengo que resolverle esta oferta que funcione bien. No hacer una oferta a esperar a 25 años que el tránsito justifique esa opción. ¿Y usted puede decirnos, por ejemplo, cuánto disminuyen los accidentes cuando se pasa de una ruta a una autopista? Sí, es muy interesante porque en realidad los accidentes frontales, nosotros hemos medido en los últimos tiempos 60.000 accidentes para ver realmente, porque digamos teníamos esta duda. Bueno, ¿cuál es el accidente frontal? ¿El accidente frontal es tan fuerte como el que parece o no es tan fuerte como el que parece? Bueno, la realidad midiéndolo sobre un volumen realmente importante de accidentes, 60.000, de los cuales 30 y tantos mil con muertos y heridos graves. En realidad los accidentes frontales son el 10% de los accidentes. O sea, lo que evita tener una autopista fundamentalmente es el 10%. Pero también es cierto que uno maneja más relajado. El accidente más importante en nuestras redes es el que sale del camino y vuelca. Ese es como el 20%. Y por otra parte, un accidente rarísimo que está ocurriendo en autopistas es el que choca al que va de frente, el de alcance, que es un 15% de los accidentes. O sea, de alguna manera sí disminuiríamos ese 10%, que implica del total de muertos como el 16% de muertos, o sea, implica más muertos porque el accidente frontal es mucho más violento que el accidente de costado o el accidente que sale. Pero en realidad es un accidente que se evitaría, sí, seguramente. Por eso es importante tener en cuenta el tránsito, porque uno valora el beneficio o el ahorro por haber hecho una autopista en función del tránsito que existe, que es una probabilidad de accidente. Una pregunta dirigida a Gustavo. Él contaba hace un rato el tema de la hidrovía que se autofinancia por el peaje que se le cobra al usuario. Pero acá nos plantean que también se está hablando de una crisis inminente de las vías navegables. La pregunta concreta es qué inversiones hay que hacer en las vías navegables con vista sobre todo a la próxima década y a la navegación de barcos de mayor calado y mayor volumen de carga. Bueno, en realidad no hay un problema de capacidad, sino, bueno, quizás falta implantar un sistema parecido, sobre todo en el río Paraguay, ¿no? Pero en el río Paraná, Argentina ha hecho los deberes dentro de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná y ya hasta Confluencia, que es donde sale el río Paraguay, está garantizado el calado y hay una señalización que se mantiene, con lo cual no hay un problema de crisis, no veo un problema de crisis. Lo que sí, Paraguay y Argentina, en un primer tramo hasta Asunción, tienen que instalar un sistema similar de garantía de los calados navegables de esa parte y también, obviamente, de Asunción hacia el norte, donde el río ahí sí tiene una pérdida importante durante algunos periodos por bajante, que no pueden sacar sus producciones el norte Paraguay, Bolivia y Brasil. ¿Cómo se hace para que los usuarios, los de los transportes urbanos sobre todo, acepten a volver a pagar tarifas razonables, o sea, pagar tarifas de mercado, cuando se está viendo el Estado vaya retirándose de esta masa de subsidios de la que cada vez aporta menos y va cargándole más a la tarifa de transporte? Lo vimos a principios de año acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, eso no es cargas, ¿no? Cambiamos de escenario y de temática del transporte, pero con todo gusto lo abordamos. Es cierto, nosotros hemos tenido en los últimos años una política de niveles tarifarios muy bajos y supuestamente el Estado cubre la diferencia entre lo que sería el costo técnico y el que se le cobra al usuario. Primera reflexión, ¿cuál es el costo técnico? Se supone que tiene que ser un costo en condiciones de eficiencia. Ahí es donde importa la regulación, ¿no es cierto? Si ese costo que supuestamente tiene un colectivo, un tren, incluye ineficiencias, compras caras o lo que fuera, bueno, la verdad eso es discutible, ¿no es cierto? Ahora,
Es cierto que entre un costo técnico eficiente y lo que se cobra hoy tenemos una gran diferencia y sin duda eso ha generado un compromiso fiscal excesivamente pesado. Yo creo que el camino que veo hacia adelante es ir reduciendo los subsidios a través de orientarlos mucho más a los sectores a los que se quiere llegar. Esta masa de subsidios no solo tuvo un alto, digamos, volumen fiscal, sino que además ha tenido lo que se llama en la jerga errores, ¿no?, de inclusión y de exclusión. Cuando uno define un subsidio quiere llegar a alguien. Si deja a algunos afuera hay un error de exclusión. Si subsidia a los que no quería subsidiar hay un error de inclusión. Creo que yo creo que los subsidios en el transporte público de pasajeros me parece que van a seguir en la Argentina y en el resto de América Latina. Hoy, en los principales sistemas de transporte público del mundo, los niveles de subsidio son alrededor del 50%, o sea, del costo operacional. Y las inversiones pesadas, bueno, ahí depende un poco de cada modo de transporte. En los sistemas pesados en general las del sector público. ¿También es un 50% del valor de mercado de esa tarifa? Sería, claro, el 50% de lo que sería, digamos, de lo que cuesta brindar el servicio, la mitad lo paga el pasajero y la otra mitad no. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados hay tanto subsidio. Y realmente hay externalidades. O sea, si la gente usa transporte público en vez de usar movilidad individual, que es el gran problema. Hoy nosotros en la región metropolitana de Buenos Aires estamos cerca de la mitad de los movimientos son en transporte individual. O sea, el tema no es público-privado, colectivo versus individual. El transporte individual genera congestión, la congestión se va haciendo insoportable. Ya voy cortito. Ahora, hoy yo creo que esos niveles de subsidio, por eso hay que afinarlos más, hay que dirigirlo a los sectores que corresponde. La herramienta del SUB es una herramienta poderosa para hacer eso, pero no hay que subsidiar masivamente. Creo que volver a un esquema de transporte público urbano con subsidio cero, yo lo veo muy difícil y eso está pasando en todas las ciudades de América Latina. Vamos a hacer un intervalo, pero les cuento que es cortito y vamos a hablar con 3 personas muy importantes sobre ciudades importantes: Buenos Aires, Curitiba y Madrid. 15 minutos y un aplauso para agradecerles la presencia a todos los sectores. Por el aguante del público.